¿Llevas años en la fe y sientes que algo en ti todavía no ha cambiado? Lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida espiritual para siempre. La Biblia habla claramente de santificación, pero la mayoría de creyentes jamás aprendió cómo vivirla cada día. No es un ritual, no es repetir oraciones, y definitivamente no es algo reservado para unos pocos santos especiales. En realidad, la Escritura revela un camino muy concreto para santificarse diariamente, y sorprendentemente, muchos pasan años en la fe sin descubrirlo. Hoy vas a ver lo que la Biblia realmente enseña sobre cómo santificarse todos los días. Y el último principio podría cambiar completamente tu relación con Dios. La santificación es una de las palabras más grandes de la fe cristiana, y también una de las más malentendidas. Hay quienes la confunden con la perfección moral. Hay quienes la asocian solo con los santos de antaño, como si fuera un privilegio de pocos elegidos, pero la verdad bíblica es mucho más cercana, mucho más personal y mucho más urgente de lo que muchos imaginan. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo una vez que la santificación no es un acontecimiento que ocurre una sola vez, sino una obra continua del Espíritu Santo en el alma del creyente. Esas palabras pronunciadas en el siglo XIX resuenan con una fuerza extraordinaria en nuestro tiempo, porque vivimos en una era donde muchos confunden la emoción religiosa con la transformación real del alma. Hay personas que llevan décadas asistiendo a la iglesia, escuchando sermones, participando en cultos, y aún así sienten que algo falta. Sienten que sus reacciones ante las pruebas siguen siendo las mismas. Sienten que la ira, el orgullo, el temor y la amargura todavía tienen demasiado poder sobre su vida interior. ¿Te identificas con esto? Esa sensación no es señal de que estás perdido. Es, en realidad, el inicio de una conciencia espiritual más profunda. Es el Espíritu Santo diciéndote que hay más, que Dios no se conforma con una fe superficial, que Él desea transformar cada rincón de tu corazón, cada pensamiento escondido, cada actitud que todavía no ha sido rendida a sus pies. La Biblia es clara sobre esto. En 1 Tesalonicenses 4:3 está escrito: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». No es una sugerencia, no es una opción para los más dedicados. Es la voluntad expresa del Dios que te creó y te redimió. Santificarte es el propósito divino más profundo para tu vida en esta tierra. Pero entonces surge la pregunta que muchos llevan en silencio. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se santifica un ser humano común, con problemas reales, en medio de una vida agitada, llena de responsabilidades, conflictos y cansancio? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder a lo largo de esta narración. Spurgeon enseñó que la santificación tiene dos aspectos inseparables, uno que Dios hace en nosotros y otro que nosotros debemos cooperar activamente. Dios no santifica a personas pasivas que esperan sentadas que todo cambie de manera mágica. Él santifica a quienes se inclinan ante Él con hambre real, con disposición genuina, con el corazón abierto a ser moldeado. Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Seguir algo implica movimiento, implica intención, implica que día tras día tomamos decisiones que nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. La santificación no es pasiva, es una carrera que se corre con los ojos puestos en Cristo. Y aquí está una de las grandes verdades que muchos no han escuchado claramente. Santificarse no significa alcanzar la perfección moral antes de que Dios te use o te ame. Significa rendirte constantemente al proceso de transformación que el Espíritu Santo quiere obrar en ti. Significa que cada mañana puedes decir: «Señor, hoy quiero parecerme más a ti». Esa disposición diaria, esa rendición cotidiana, es el corazón de la santificación verdadera. No se trata de una experiencia única y poderosa que transforma todo de la noche a la mañana. Se trata de un camino que se recorre paso a paso, con humildad, con fe y con la gracia que Dios da abundantemente a quienes la buscan. Si este tema toca algo profundo en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal.
Aquí encontrarás cada semana mensajes que van al fondo de las cosas espirituales, mensajes que no se quedan en la superficie, sino que buscan edificar tu fe desde la raíz. Y si deseas profundizar todavía más en tu intimidad con Dios, hay un ebook especial llamado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado de este vídeo. Es una guía práctica que puede transformar tu vida devocional para siempre. Entonces, si la santificación es una obra continua, una jornada que se vive día a día, la pregunta que naturalmente surge es, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso concreto que una persona puede dar para que este proceso comience a moverse de verdad en su vida? La respuesta está en algo que parece simple, pero que pocos practican con profundidad real: el conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento superficial de quien escucha versículos de vez en cuando, sino el conocimiento íntimo, meditado, absorbido lentamente, como quien bebe agua fresca en medio del desierto. En el Salmo 119:9, la Biblia hace una pregunta y la responde de inmediato: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta no es una respuesta poética sin peso práctico. Es una declaración espiritual de enorme profundidad. La palabra de Dios tiene poder purificador, tiene capacidad de limpiar lo que ninguna disciplina humana puede alcanzar. Piensa en esto por un momento. Hay hábitos que intentaste romper durante años con fuerza de voluntad y no lo lograste. Hay pensamientos que quisiste alejar con distracción y regresaron más fuertes. Hay heridas que intentaste sanar con el tiempo y permanecieron abiertas. Pero cuando la palabra de Dios entra de verdad en el corazón, algo cambia desde adentro hacia afuera. Jesús mismo, en su oración sacerdotal registrada en Juan 17:17, le dijo al Padre: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Esta oración no fue dicha al azar. Fue dicha con plena conciencia de que la santificación verdadera ocurre cuando la verdad de Dios penetra el alma del creyente y comienza a transformar su manera de pensar, de sentir y de actuar. Pero aquí es donde muchos creyentes se detienen sin darse cuenta. Leen la Biblia, sí. La escuchan en la iglesia, sí. Pero no meditan en ella. No la dejan reposar en el corazón. No la traen a la mente en los momentos de tentación, de angustia, de confusión. Y entonces la palabra pasa por la cabeza como el agua pasa sobre una piedra, sin penetrar, sin transformar. La meditación bíblica es una disciplina que la cultura moderna ha abandonado casi por completo. Vivimos en una era de información rápida, de contenido que se consume y se descarta en segundos. Pero la santificación no funciona con esa velocidad. El alma humana necesita profundidad, necesita quietud, necesita el tipo de atención lenta y reverente que permite que la palabra de Dios haga su obra. El Salmo 1:2-3 describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La imagen es poderosa. Un árbol junto al río no necesita luchar por el agua. Está plantado en el lugar correcto y el agua llega naturalmente. Así es el creyente que medita en la palabra. Ahora bien, meditar en la palabra no significa solo repetir versículos en voz alta. Significa hacer preguntas profundas sobre lo que lees. Significa detenerte ante una frase y preguntarte: ¿qué me está diciendo Dios a mí, hoy, en este momento de mi vida? Significa llevar ese versículo contigo durante el día y permitir que ilumine las decisiones, las conversaciones y los desafíos que enfrentas. Hay creyentes que han experimentado transformaciones radicales no por haber vivido experiencias místicas extraordinarias, sino simplemente por haber comenzado a leer la Biblia con hambre y con humildad. Cuando abres la Escritura con el corazón dispuesto y le dices a Dios: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», algo sobrenatural ocurre. El Espíritu Santo, que inspiró esas palabras, las hace vivas dentro de ti. En 2 Timoteo 3:16-17 está escrito: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no solo informa, corrige, forma y prepara. Es el instrumento principal que Dios usa para santificar a su pueblo, y esto nos lleva a una verdad práctica que muchos necesitan escuchar. No puedes santificarte a espaldas de la Biblia. Puedes tener buenas intenciones, puedes esforzarte moralmente, puedes asistir a todos los eventos de tu iglesia, pero sin la palabra de Dios habitando ricamente en tu interior, el proceso de santificación no avanza como Dios lo diseñó. La palabra es el espejo que te muestra quién eres en verdad. Es la luz que revela las áreas de tu vida que todavía necesitan ser entregadas a Dios. Es el alimento que fortalece tu espíritu para resistir las tentaciones del día. Y es la voz del Padre que te recuerda, en los momentos de duda, quién eres en Cristo y cuál es tu destino eterno. Hemos visto que la palabra de Dios es el fundamento de la santificación, pero hay otro elemento que actúa junto a ella, de manera inseparable, como el fuego actúa junto al oxígeno. Ese elemento es la oración. No la oración mecánica de palabras repetidas sin corazón, sino la oración viva, sincera, que nace del alma de alguien que sabe que necesita a Dios con desesperación genuina. Muchos creyentes subestiman el poder transformador de la oración porque la han reducido a una lista de peticiones. Van a Dios con sus necesidades, sus problemas, sus deseos, y cuando terminan de enumerarlos, cierran la oración y siguen con su día. Eso no es malo en sí mismo, pero hay una dimensión de la oración que va mucho más allá de pedir. Es la dimensión de la comunión, del encuentro, de la presencia. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Fíjate bien, la promesa no es solo que Dios responderá las peticiones, es que su paz guardará el corazón, y un corazón guardado por la paz de Dios es un corazón que está siendo santificado. La oración transforma al que ora. Cuando pasas tiempo genuino en la presencia de Dios, cuando te humillas delante de Él y le permites que hable a tu corazón, algo cambia en tu interior. Las prioridades se reorganizan. Lo que parecía urgente pierde peso. Lo que parecía imposible comienza a verse desde la perspectiva de la fe. El carácter de Cristo, poco a poco, comienza a imprimirse en tu alma. Hay una razón por la cual Jesús madrugaba para orar. Marcos 1:35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si el Hijo de Dios, que era perfecto en todo, sentía la necesidad de apartar tiempo para estar a solas con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que somos frágiles y dependientes en todo? La oración diaria no es un ritual religioso para cumplir. Es el acto más natural de un alma que reconoce su dependencia de Dios. Es decirle al Señor cada mañana: «Sin ti no puedo hacer nada que valga la eternidad». Y esa confesión de dependencia es, en sí misma, un acto profundo de santificación, porque el orgullo es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual. Hay personas que sienten que no saben orar, que sus palabras son pobres, que no tienen la elocuencia de los que oran en público con frases hermosas y bien construidas. Pero Dios no evalúa la oración por su forma. Él mira el corazón. El gemido más simple del alma que busca a Dios con sinceridad llega al trono celestial con más poder que 1000 palabras pronunciadas por labios que no sienten lo que dicen. Romanos 8:26 nos da una promesa extraordinaria. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estás solo en la oración. El Espíritu Santo ora contigo, en ti y por ti. Eso significa que incluso en los momentos en que no encuentras palabras, la oración puede ocurrir de todas formas en la profundidad de tu espíritu. Ahora, la oración que santifica tiene también un componente que incomoda a muchos: la confesión. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La transparencia delante de Dios
Reconocer sin pretextos lo que hemos hecho mal, lo que hemos pensado mal, lo que hemos dejado de hacer, es una de las formas más poderosas en que la oración trabaja la santificación en el alma. Cuando llegas a Dios con sinceridad total, sin intentar parecer mejor de lo que eres, sin esconder las áreas oscuras de tu vida interior, algo profundo ocurre. La gracia fluye de manera diferente. La transformación se acelera, porque Dios no puede sanar lo que no le entregamos y no puede purificar lo que escondemos de su mirada. La oración y la palabra trabajan juntas como dos manos que moldean el alma del creyente. La palabra te muestra quién es Dios y quién eres tú. La oración te lleva a su presencia para que esa revelación se convierta en encuentro real. Y en ese encuentro, día tras día, el Espíritu Santo hace lo que ningún esfuerzo humano puede lograr. Te transforma a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Este proceso no siempre es cómodo. Hay momentos en que la oración revela cosas en tu corazón que preferirías no ver. Hay momentos en que la palabra te confronta con verdades que desafían tus costumbres y tus actitudes. Pero esas confrontaciones no son castigos. Son señales del amor de un padre que quiere que su hijo crezca, madure y se parezca cada vez más a Jesús. Hemos hablado de la palabra y de la oración como pilares fundamentales de la santificación. Pero hay una tercera dimensión que muchos creyentes pasan por alto, quizás porque no la asocian directamente con el crecimiento espiritual. Esa dimensión es la comunidad, la vida en el cuerpo de Cristo, la relación genuina con otros creyentes que caminan en la misma dirección. Vivimos en una época que glorifica el individualismo. La cultura nos dice que somos suficientes por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie para avanzar, que la fe es un asunto privado entre tú y Dios. Y aunque es verdad que hay una dimensión profundamente personal en la relación con el Señor, es un error pensar que podemos santificarnos en aislamiento. La Biblia no presenta esa imagen en ningún lugar. Hebreos 10:24-25 es directo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjate en la palabra estimularnos. Implica que hay algo en la comunidad con otros creyentes que activa en nosotros lo que no se activa en soledad. Hay un estímulo que solo viene del contacto con otras almas que aman a Dios. Piensa en el hierro. Solo, no se afila a sí mismo. Necesita el roce con otro hierro para adquirir filo. Proverbios 27:17 dice exactamente eso. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La comunidad cristiana genuina no es un lugar donde todos se felicitan mutuamente sin decirse la verdad. Es un espacio donde el amor es suficientemente profundo como para hablar con honestidad, para corregir con ternura, para sostener cuando el otro cae. Hay creyentes que llevan años sin experimentar esa clase de comunidad. Han estado en iglesias donde la relación entre las personas es superficial, donde nadie conoce de verdad a nadie, donde el culto dominical es el único contacto y al salir, cada uno regresa a su mundo privado. Eso no es lo que Dios diseñó para su pueblo. Él diseñó un cuerpo, no una multitud de individuos desconectados. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar cargas implica cercanía, implica conocimiento real del otro, implica que has entrado en la vida de alguien lo suficiente como para saber qué lo pesa, qué lo angustia, qué batallas está peleando en silencio. Y esa clase de relación no se construye en la distancia. Se construye con tiempo, con vulnerabilidad y con amor deliberado. La santificación avanza de manera significativa cuando estamos rodeados de personas que nos desafían a crecer. Cuando tienes cerca a alguien que te pregunta, ¿cómo va tu vida espiritual con genuino interés? Cuando tienes hermanos que oran contigo en los momentos difíciles, cuando perteneces a una comunidad que celebra tu crecimiento y te sostiene en tus caídas, el proceso de transformación se acelera de maneras que serían imposibles en soledad. Pero hay otro aspecto de la comunidad que trabaja la santificación de una manera quizás inesperada: las fricciones.
Las relaciones humanas, incluso entre creyentes, no son perfectas. Hay malentendidos, hay ofensas, hay diferencias de carácter que generan tensión. Y es precisamente en esos momentos donde el Espíritu Santo tiene una oportunidad extraordinaria para trabajar en nosotros. Porque cuando alguien te ofende y tienes que elegir entre el rencor y el perdón, estás en un momento de santificación. Cuando tienes que ceder tu opinión por el bien de la unidad, estás siendo moldeado. Cuando decides servir a alguien que no te lo ha pedido, ni te lo agradecerá, estás creciendo en el carácter de Cristo. La comunidad es, en muchos sentidos, el laboratorio donde la santificación se prueba y se profundiza. Colosenses 3:13-14 lo expresa con belleza, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor que se practica en la comunidad no es un sentimiento, es una decisión que se toma repetidamente, incluso cuando no es fácil, y esa decisión diaria va formando en nosotros el carácter de Jesús. Entonces, si deseas santificarte de verdad, no puedes vivir tu fe en aislamiento. Necesitas buscar o construir una comunidad donde la palabra sea central, donde la oración sea genuina y donde el amor entre los hermanos sea lo suficientemente real como para desafiarte y sostenerte al mismo tiempo. Eso no siempre es fácil de encontrar, pero es indispensable para el camino de la santificación. Y cuando esa comunidad existe, cuando hay hermanos que se conocen en profundidad y se aman con la clase de amor que Cristo demostró, algo del cielo se manifiesta en la tierra. El mundo observa y no puede explicar de dónde viene esa cohesión, esa paz, esa disposición al sacrificio mutuo. Y en esa manifestación, el nombre de Dios es glorificado, que es al final el propósito más alto de toda santificación verdadera. Hemos recorrido un camino hermoso hasta aquí. Hemos visto que la palabra de Dios ilumina el alma, que la oración la transforma desde adentro y que la comunidad la afila y la sostiene. Pero hay una dimensión de la santificación que muchos creyentes temen enfrentar, no porque no la conozcan, sino porque duele. Esa dimensión es la disciplina, y más específicamente, la disciplina que viene a través del sufrimiento y de las pruebas de la vida. Nadie elige el dolor. Nadie se despierta por la mañana deseando pasar por una pérdida, por una traición, por una enfermedad, por una crisis que sacude los cimientos de su vida. Pero la Biblia es completamente honesta sobre el papel que las pruebas juegan en el proceso de santificación. No las esconde, no las minimiza, no pretende que la vida del creyente está exenta de ellas. Al contrario, las presenta como uno de los instrumentos más poderosos en las manos de Dios. Santiago 1:2-4 dice algo que, leído por primera vez, puede parecer difícil de aceptar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo en las pruebas, no gozo por las pruebas, sino en medio de ellas. Porque en ellas hay una obra que Dios está realizando. Piensa en el oro. Para que alcance su pureza máxima, necesita pasar por el fuego. Las impurezas no se separan del oro en la comodidad, se separan en el calor intenso del crisol. Y cuando el refinador ve su propio reflejo en el metal, sabe que la obra está completa. Dios, el refinador perfecto, usa las circunstancias difíciles de la vida para quemar en nosotros lo que no pertenece a su reino: el orgullo, la autosuficiencia, el apego a lo que es temporal, la confianza en el brazo humano. Hay personas que han llegado a conocer a Dios de una manera profunda y real, no en los momentos de prosperidad, sino en los valles más oscuros de su existencia. En el hospital, de madrugada, cuando ya no había más recursos humanos que invocar. En la soledad de una pérdida que nadie más podía comprender. En el silencio de una noche, donde la única voz que quedaba era la de Dios. Esos momentos, aunque dolorosos, son terreno fértil para la santificación más profunda.
Romanos 5:3-5 expresa esta verdad con una cadena espiritual que vale la pena contemplar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Es un proceso, un camino que avanza hacia algo glorioso. Pero aquí está la clave que determina si las pruebas nos santifican o simplemente nos amargan: la actitud del corazón en medio de ellas. Dos personas pueden pasar exactamente por la misma situación difícil y salir de ella de maneras completamente diferentes. Una sale con más fe, más humildad, más dependencia de Dios. La otra sale con resentimiento, con dudas, con el corazón más duro que antes. La diferencia no está en la prueba, está en la postura del alma frente a ella. Cuando en medio del dolor te inclinas ante Dios y dices: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tus propósitos son buenos. Estás tomando la postura que permite que la prueba haga su obra santificadora. Estás eligiendo la fe sobre la queja, la confianza sobre el miedo, la rendición sobre la resistencia. Y esa elección, aunque costosa, es uno de los actos más poderosos de santificación que un creyente puede realizar. Hebreos 12:10-11 nos da una perspectiva del Padre que consuela profundamente, pero aquel para lo que le parecía mejor, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después da fruto, no durante, no inmediatamente, después. Hay un tiempo para sembrar en lágrimas, y hay un tiempo para cosechar en gozo. Y el creyente que persevera en la fe durante las pruebas cosecha frutos de carácter que ninguna circunstancia favorable puede producir. Esta es una verdad que necesita ser dicha con amor, pero con claridad. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si hay una prueba en tu vida que no entiendes, si hay una carga que sientes demasiado pesada para tus hombros, Dios no te ha abandonado. Él está presente en ese momento de manera más cercana de lo que puedes percibir. Y lo que está haciendo en ti, aunque no lo veas todavía, tiene un propósito eterno. No desperdicies tu dolor. No pases por las pruebas sin aprender lo que Dios quiere enseñarte en ellas. Busca su rostro con más intensidad en los momentos difíciles. Permite que el sufrimiento te lleve más profundo en la oración, más cerca de la palabra, más dependiente de su gracia. Porque es ahí, en los lugares más oscuros del camino, donde el carácter de Cristo se graba con más profundidad en el alma del creyente. La santificación, entonces, no es solo lo que ocurre en los momentos de devoción tranquila. Ocurre también en la sala de espera del médico, en la conversación difícil con un familiar, en el trabajo que ya no da el fruto esperado, en la noche que parece no tener fin. En todos esos lugares, el Espíritu Santo está trabajando si tú le permites. Y esa obra, invisible al ojo humano, es la más real y la más duradera de todas. La santificación no es un destino que se alcanza de una vez, es un camino que se recorre cada día, con la palabra en el corazón, la oración en los labios, la comunidad al lado y la fe firme en medio de las pruebas. Dios no te llama a la perfección inmediata, te llama a la rendición diaria, y en esa rendición Él hace lo que solo Él puede hacer: transformarte a la imagen de su Hijo. Que este mensaje haya encendido en ti un deseo renovado de crecer espiritualmente. Si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el primer comentario fijado. Es un recurso que puede cambiar tu vida devocional para siempre. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal, dale like a este video, deja tu comentario abajo y sigue mirando los próximos vídeos que aparecerán en pantalla ahora mismo.